Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. En el último vídeo de programación web vimos lo importante que era el tema de las migraciones para poder disponer del mismo modelo de tablas tanto en el entorno de desarrollo como en el de preproducción como el de producción. En este vídeo vamos a ver cómo empezar a montar ya nuestra primera tabla, que va a ser la tabla de usuarios. Obviamente para poder hacer esta tabla tendríamos que haber hecho un análisis previo y demás, pero bueno, como el objetivo no es realizar un proyecto 100% funcional, vamos a intentar hacerlo un poco como vaya saliendo al paso, ¿vale? Vamos a abrir nuestra herramienta para poder editar. Vamos a utilizar esta herramienta. Ya sabéis que hay veces que se va a perder el ratón. Espero darme cuenta y mover el puntero y darme cuenta y mover el ratón para que no pase. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro modelo de datos. En este caso vamos a hacer un modelo básico para usuarios, que va a ser el usuario, va a ser el perfil del usuario y una serie de permisos. Lo vamos a hacer así simplemente en plan muy a lo bruto. Y básicamente lo que vamos a tener es diferentes tablas. Por ejemplo, vamos a tener una tabla que va a ser la tabla de usuarios normal y corriente. La vamos a llamar usuarios. Yo suelo poner los nombres de las tablas en plural para indicar que dentro de esa tabla lo que contenemos es, en este caso, usuarios, y suele estar todo en minúsculas. Esta tabla de usuarios va a tener, siempre suelo ponerle un ID, siempre que sea necesario, suelo llamarlo ID. Ese ID todas las tablas van a tener uno. Hay gente que lo que hace es poner ID usuario, en este caso, o ID, pues el nombre de la tabla que contenga. Yo siempre lo llamo ID. Va a ser un identificador, por lo tanto va a ser un campo único, y además este va a ser el campo el principal, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí como un puntito rellenado. No, esto no es ningún tipo de nomenclatura ni nada, ¿vale? Esto sería así. Obviamente, para decir que este es un campo principal sería con una raya debajo. Si queréis, bueno, podemos utilizar la nomenclatura de bases de datos. Vale, este sería nuestro identificador. Luego vamos a guardarle también, en este caso vamos a guardarle un mail, ¿vale? Que sería nuestro valor para poder acceder al registro. Cuando nosotros nos validamos con usuario y contraseña, vamos a usar como usuario este mail, y además podemos utilizar un alias. Además de esto, vamos a guardarle un nombre, vamos a guardarle un apellido 1, un apellido 1 y además un apellido 2, ya que estamos en España. Tenemos dos apellidos, entonces apellido 1 y apellido 2. Aquí podéis utilizarlo en inglés, en español, como queráis. Además de toda esta información, le vamos a guardar una clave. Le vamos a guardar también un token, que ahora veremos enseguida para qué es esto. Bueno, enseguida, en los siguientes vídeos. Y vamos a guardarle una fecha de alta. Esto sería cuando creamos el registro, y una fecha de baja. Veis que para las tablas y para casi todas las variables suelo utilizar la nomenclatura camel o camel case, ¿vale? Que sería la que comienza en minúscula y luego cada palabra diferente comienza con una letra primera en mayúscula. Y para las tablas suelo utilizar el snake case, que sería el que lleva la separación entre palabras con un guión bajo. Lo hago así por costumbre, no por otra cosa. Vale, esto sería una clave primaria, numérico. Esto sería, en este caso, sería un campo de texto que lo vamos a restringir a 100 caracteres. Este también lo vamos a restringir a 100 caracteres. Este lo vamos a poner a 200, aunque no tiene una relación directa. La clave, por ejemplo, vamos a ponerle, yo que sé, que sea como mucho de nada, porque realmente aquí lo que vamos a guardar es un hash, y ese hash va a ser de 16 caracteres, porque vamos a utilizar el MD5.
Ya lo explicaremos cuando entremos en esa parte. Mi token lo vamos a generar con un número aleatorio, por ejemplo de 25 caracteres, ya veremos cómo lo haremos, y esto serían dos fechas de tipo date. Esta sería mi tabla de usuarios. Además de esta tabla de usuarios, que en principio tiene esta información, luego quizás tengamos más información, además de esta tabla de usuarios vamos a crear otra tabla que va a ser la tabla de roles. Vamos a ponerlo roles, que roles lo que va a tener es un ID, que además será una clave primaria, y va a tener un nombre de momento. No va a tener nada más. Y además de los roles vamos a crear una tabla de esta tabla de roles, ¿vale? Vamos a cerrarla así. Y además de esta tabla de roles vamos a crear una tabla de permisos. Vamos a poner la P minúscula. Permisos. Esta tabla de permisos va a tener también un ID y un nombre de momento. Vamos a cerrar aquí esto. Bien. Ahora aquí, como vamos a tener, esto sí os lo voy a poner como esto. No sería el modelo de tablas, sería un modelo de entidades. Entonces, la relación que tiene un usuario con respecto a un rol será que un rol puede tener muchos usuarios, con lo cual la relación es de una a muchos. Al revés. De uno a muchos usuarios. Un usuario tiene un rol y un rol tiene muchos usuarios. ¿Vale? O sea, perdona que lo estaba moviendo con el lápiz. Un usuario tiene un único rol y los roles tienen un montón de usuarios. Y lo mismo que pasa con los permisos. Los permisos será que un rol se relaciona con los permisos y además un rol puede tener muchos permisos y los permisos pueden tener muchos roles. Bueno, ¿cómo resolvemos esta información que tenemos aquí arriba? Bueno, pues esto, para resolver esto, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. Sería, por un lado tendríamos aquí la tabla de usuarios, que tiene toda la información que vimos antes, más un ID rol. Este ID rol lo que va a hacer es, va a relacionar el rol con los roles. Un usuario tiene un único rol, por tanto lo metemos en la misma tabla. Va a haber una tabla de roles. Esta tabla de roles, al final, como tiene una relación de mucho, vamos a necesitar una tabla auxiliar, que sería rol permiso, roles permisos. Que esta tabla de roles permisos tendrá un ID rol y un ID permiso. Y esta a su vez se va a relacionar con la tabla de permisos. Y este sería más o menos nuestras tablas que vemos aquí ahora mismo, que vamos a crear ahora mismo. ¿Cómo llevamos a cabo este trabajo? Bueno, primero vamos a volver atrás todo el modelo de tablas que habíamos creado el último día. Vamos a decirle aquí que voy a terminal, y en el terminal escribo un php artisan migrate rollback y step 1 creo que era. Vamos a abrir el modelo de tablas también, MySQL, Webberch. Vamos a abrir Laravel. Vamos a coger la tabla de migraciones. Vemos que tenemos exactamente dos pasos, con lo cual vamos a irnos al paso. Vamos a quitar el paso. Bueno, realmente me ha hecho este y este otro, así que como no lo voy a poder quitar, vamos a hacer un rollback de todo.
y vamos a hacer un migrate, vamos a borrar las tablas o los migrate que teníamos aquí hecho de esto de tablas. Vamos a quitar todas estas y hacemos un migrate. Vale, con lo cual partimos de las tablas como teníamos inicialmente y ahora vamos a crear una nueva migración para la tabla de usuarios. Entonces creamos aquí un php make migration. Vamos a decirle que vamos a crear una tabla. Vamos a decirle que queremos una migración que la vamos a llamar usuarios. Y en esa vamos a crear una tabla llamada bueno, podemos hacer 3 ficheros independientes o podemos crear un único fichero. Yo voy a hacer los 3 en uno. Vosotros podéis crear uno para cada una de las migraciones. Vamos a llamarlo aquí usuarios. Más que nada para que me complete ya el texto. Menos de create. Supongo que falta un guión aquí. Y una que lo tenemos empezamos a crear la tabla. Entonces él por defecto nos crea la tabla, una tabla usuarios, y nos mete 2 campos, el increments id y el timestamp. Y además nos hace el delete. Por ejemplo, si quitáramos este campo, este de aquí, y lo hiciéramos a crear, podemos ver que este increments lo que hace es que nos hace un auto increment. Obviamente esto está pensado para que utilicemos cualquier tipo de base de datos, no solamente la de MySQL. Por tanto, la inscripción no sería auto increments, que sería para MySQL, sino que sería increments, porque dependiendo del gestor de base de datos que usemos, será de una manera o de otra. Por ejemplo, si fuera en Oracle, no existe un increment, sino que habría que crear un trigger o un disparador, y en ese disparador crearle pues la secuencia, y en esa secuencia incrementar el valor, ¿vale? Entonces no existe un método genérico para hacer los auto-increment. Si nosotros, por ejemplo, ahora hiciéramos un migrate de esta tabla, le he dado a guardar, sí, pues vamos a ver que nos va a crear una tabla aquí. Vamos a darle aquí a refrescar, vamos a minimizar esto. Vemos que nos ha creado aquí una tabla de usuarios, y esta tabla de usuarios la ha metido un ID. Si le damos a un alter table, vamos a ver que nos ha hecho un increment, que es una clave primaria, no nula, que tiene único y es un auto increment. Por lo tanto, nos ha hecho la instrucción correcta, un ID correcto de toda la tabla. Nos la ha metido como UTF-8. Bueno, esto quizás haya que corregirlo en el caso de que queramos gestionar bien esto, porque en principio debería de ser mejor con el UTF-8, pero bueno, vamos a dejarlo así a ver qué pasa. No obstante, como esto no es exactamente lo que queremos, vamos a darle para atrás, esto aquí era menos, para que nos quite la migración que hemos hecho, y vamos a continuar. Os lo voy a poner a cámara rápida y luego cuando termine os digo lo que he ido escribiendo. Bueno, y aquí es donde tenemos el primer problema. El primer problema está en que si yo construyo la tabla de esta manera, cuando yo quiero ponerle el rol y añadirle el foreign key, o sea, la clave foránea, o sea, la identificación de la relación con la otra tabla, no lo voy a poder hacer porque la otra tabla aún no está creada. Por tanto, voy a tener que crear la tabla primero. Voy a crear la otra tabla primero y entonces ya tendría bien el orden construido. Continúo. Bueno, esta sería un poco la estructura. Primero tendríamos los roles, que tendrían un ID, autoincrement, único, primario. Tendría una cadena de texto de 100 de longitud, que único, no podemos repetir el mismo nombre, y encima no puede ser nulo. Luego tendríamos un usuario que tiene un ID, un mail, un alias, una fecha, que por defecto tiene el current date, o sea, la fecha actual en la que se crea el registro, no puede ser nulo. Tiene un ID role, que sería un entero. Tiene un nombre, un apellido, 2 clave, token y fecha de baja, que serían todos campos. Bueno, este lo podríamos hacer no nulo.
Fijaros que yo cuando tengo los valores no nulos los suelo poner arriba para que estén todos los no nulos primero y luego el resto. Espero que por eficiencia, porque antiguamente era así, por eficiencia había que los campos que no eran nulos eran campos variables y por tanto no ocupan espacio. En este caso sí que seguramente los ocupen espacio todos ellos, pero bueno, lo dejamos así. Fecha de baja además, y además tenemos que hay una clave foránea, o sea, tenemos una relación del campo id rol, que sería este campo de aquí, que se relaciona con el campo id de la tabla roles. Y cuando nosotros borramos un rol, borra en cascada el registro de este usuario. ¿Esto lo podemos dejar o no? Bueno, también tendremos que marcarle en algún sitio si queremos que esto pase o no pase. Si no le ponemos esta instrucción, posiblemente cuando queramos borrar el registro nos va a decir que no podemos, nos va a dar una variación, una variación de referencia, porque estamos intentando, vamos a dejar un campo referenciado sin una referencia real. Entonces, este campo de aquí, si lo quitamos, nos podrá evitar crear un nuevo registro. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo así, luego si no ya lo quitamos esta relación. Tenemos una tabla de permisos que tiene un ID y un nombre. Y luego por último tenemos la tabla de roles, que lo que hace los roles serían tener un ID de rol, un ID de permiso, que tiene una clave primaria, estas dos. Las dos de arriba son clave primaria, quiere decir que no se puede repetir la combinación de ambas claves. Y luego tiene las relaciones foráneas con las dos de arriba. El orden de borrado siempre tiene que ser inverso al orden de creación. Obviamente yo no puedo borrar la tabla de roles si no he borrado primero la tabla de usuarios, porque puede haber usuarios que tengan el rol asociado y no voy a poder. Por lo tanto, primero quito las claves más externas, por ejemplo, esta de aquí, que es la que tiene las claves foráneas, la borra, ¿vale? Luego ya podría borrar la de permisos, porque ya no hay otra relación que tenga con permisos. Tendría que borrar usuarios antes de borrar la de roles, porque usuarios es la que tiene la foreign key, ¿vale? La clave foránea. Y con esto tendríamos nuestro modelo de tablas tal y como lo hemos dibujado o tal y como lo hemos representado en esta representación de aquí arriba. Ahora podríamos ejecutar nuestra migración, y si todo ha ido bien tendríamos nuestro modelo de tablas bien creado. Nos ha dado un problema, vamos a ver qué pasa. Dice que default valor no válido. Nos dice que no puede ser así. Bueno, supongo que aquí le falta poner esto. A ver ahora. Me sigue diciendo que no funciona. Bueno, no obstante, la primera le podemos decir aquí un current time. Puede ser. Vamos a probar con esto, a ver. Dice que base de tabla o vista en alrededor existe tabla roles. Que ya existe la tabla de roles. Bueno, esto es porque nos ha dado un problema aquí a la hora de crear la tabla. A ver si tenemos aquí un... Bueno. Vamos a mirar la tabla de migraciones porque posiblemente nos ha hecho parte de la migración. Vamos a dar aquí un refresh. Se ha metido estas dos, pero no nos la ha creado. Bueno, vamos a borrar esta tabla. No la ha hecho bien porque tendría que haber dado una excepción y no haber generado el problema ha estado que ha fallado la segunda creación y esta es la que nos ha fallado. Pero bueno, vamos a darle otra vez ahí y nos va a decir que invalid default value para fecha alta, error de acceso de violación a la línea 617, SQL state. Dice que no puede. Bueno, vamos a
Vamos a ver por qué no deja hacer esto. Vamos a hacer aquí esto aquí y vamos a crear otra tabla aquí más que sea otra. Date time, date sin más. Y en el date vamos a ver qué valores por defecto puedo ponerle. Vamos a darle aquí un nombre, bueno, una tabla. Y aquí yo creo que esto sí se podría hacer, ¿no? Dice que curate que no le vale. Vale, pues curtime no. Vamos a irnos a la ayuda de Oracle, que para eso la tenemos. Curtate. Curtime no, curate, aquí está. Vamos a copiar esto aquí. Bueno, no vamos a pararnos en este pequeño detalle. Ya os diré en el siguiente vídeo cómo corregir esto, porque seguro que es una tontería, así que vamos a quitarle este valor por defecto. Vamos a borrar otra de la tabla, seguramente me ha vuelto a crear la tabla de roles. Y volvemos a ejecutar esto. Me dice que falla cerca de la línea 1 en Cascade. Volvemos a ejecutar otra vez. Vale, me dice ahora que la tabla de base de tabla de datos ya existe, la tabla de usuarios. Bueno, vamos bien, vamos bien. Aquí es referencias y aquí es referencias. Está mal creado, vale, le damos aquí a refrescar, borramos esta tabla, borramos esta tabla. Volvemos otra vez a hacer la migración. Dice sintaxis error o violación correspondiente a usuario línea 1. Usuarios ID role foreign key ID role reference ID roles ondolete 1. Bueno, aquí le quité yo sin querer esto aquí antes. Vale, vamos a dar otra vez aquí a refrescar, borramos esta y lo intentamos por último. Me dice que vale. Bueno, ya veis que esto es un poco prueba y error porque no me gusta cómo lo hace. Yo en el sistema que tengo desarrollado tengo también un sistema de migración y la verdad es que si la migración no se ejecuta, lanza el down, porque si no, es decir, ahora mismo yo no podría hacer un rollback porque si hago un rollback, ese rollback fallaría. Claro, aquí la solución sería que cada uno de los elementos fuera único. Me explico. Yo he creado dentro de este script, dentro de este fichero, le he creado las 5 tablas, a lo mejor tendría que haber hecho de una en una. Es más, yo os recomiendo que lo hagáis de una en una para que no os pase esto que me está pasando a mí. Porque si yo creo la de roles y ya está creada, ya no tengo que volver a hacer no tengo que destruirla porque ya está creada bien. Entonces ahora mismo me está fallando y me ha creado 2 tablas. Vale, yo os lo recomiendo, pero bueno. Vale, dice error. No se puede añadir un foreign key, construcción de ser alternable. Usuarios, añadir constraints, usuarios ID role foreign key, ID role, referencias ID de roles, ondolete cascada. Vale, vamos a mirar que
cómo creó esta tabla de roles. Select limit, no, perdonad. Alter table. Me la creo como un entero de 10, perfecto. Esta de usuarios, alter table. Y líder role me la creo como un entero de 11. Bueno, pues voy a ponerla aquí, que la quiero de 10. Hay veces que si no tienen la misma longitud falla. Y vamos a suponer que sea este el problema. Vale, voy a irme otra vez a la base de datos. Recordar que si no lo queréis que os pase esto, mejor creáis un fichero independiente, pero yo soy así de radical. Vale. Entonces ahora me está diciendo que no puede ir incorrecto detectar. Este no puede ser solo un auto columna y este debería ser como clave. En la línea aquí nos ha dado fallo de este, dice que incorrecta tabla de definición. Esto no puede ser solo un autoincremento. Entonces me estoy creando la tabla usuarios, ID, using not null, primary key, mail null, vale, correcto, alias, correcto, y de role es un entero no nulo, autoincrement, primary. ¿Por qué? No. No, porque me está creando el entero como no nulo, autoincrement, primary key. Esto está haciéndolo mal. Falso. Vamos a dejarlo entonces así. Vale, vamos a volver otra vez a intentarlo. Bueno, cuando lo tenga, vuelvo. Bueno, después de muchas pruebas creo que ya lo tengo. Déjame verme borrar estas cosas de aquí. Vale, creo que ya lo tengo. La cuestión era que para que todo funcione tiene que ser del mismo tipo. Entonces no le estaba poniendo que fuera anulable, falso. Y además no le estaba diciendo que era sin signos. Tenía un número sin signo, con lo cual podía haber negativos. Y esto no hacía que no funcionara. No lo he probado, vamos a probarlo. Pero yo creo que con esto ya deberíamos de tener la tabla bien creada. Y si no la tenemos, vale, ahora posiblemente sea por el tema de la longitud. Vamos a ver si podemos cambiar la longitud. La precisión a lo mejor. A ver. Pues lo podemos poner aquí. False, true. Vale, yo creo que no es por el tema de la longitud, porque si fuera por el tema de la longitud,
Vamos a hacer aquí un alter table. Me la ha creado de 10. Correcto. Con lo cual ahora me tendría que dejar crear aquí la referencia. Roles. Sí, ahora sí me deja. Bueno, vamos a volver a borrar las tablas. Borramos esta. Las borramos. Drop. Nos venimos aquí. Actualizamos. Le damos a ejecutar. Y vamos a ver qué pasa. Vale, nos dice que no puede. Que dice la restricción no le vale. Si yo cojo esta condición de aquí y la ejecuto, copiamos aquí, que nos dice no puede añadir foreign key constraint y de error referencia de roles. Vamos a quitarle esta instrucción de aquí. No puede. Es curioso, porque en teoría debería de dejarme hacerlo. Vamos a hacerlo a mano. Pues ya veis, chicos, que esto siempre pasa la primera vez que hacemos algo. Pegamos aquí. Le digo que lo quiero sobre la tabla roles. Quiero esta con esta. Le vamos a aplicar. Él nos va a hacer un alter table. Laravel, usuario con el nombre graduado, de rol, roles, ID. Tengo al revés. Perdonadme. Referenciando con el ID de la tabla roles. Y aquí abajo lo mismo. ID de la tabla roles. ID de la tabla permisos. Ojo, no, esto quiero decir, los cambios que hicimos antes son necesarios porque si yo, por ejemplo, aquí le digo que esta clave no es no le ponemos que sea sin signo, un signed. Si yo ahora intento hacer aquí la referencia a roles, pincho y no me deja. Te das cuenta que cuando pincho no me deja marcar porque me dice que no es compatible, así que no me va a dejar. Pero ahora si le damos aquí a borrar esta y esta, delete, drop, bien, y ahora venimos aquí y ejecutamos. Tachán, lo tenemos. Vale, entonces esto nos ha creado las tablas. Perdonad la demora, ¿vale? Bueno, nos ha creado las tablas. ¿Qué podemos hacer con estas tablas? Bueno, tenemos aquí nuestra estructura. Y ahora, por ejemplo, podríamos pintar un pequeño esquema de qué tablas tenemos creadas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues nos iríamos aquí al raíz. Y aquí tenemos una opción para crear tablas, que sería esta opción de aquí. Otros lo tenéis por aquí arriba. Bueno, entonces vendríamos aquí, le daríamos a un nuevo modelo. Vale. Nos tendríamos que conectar a una tabla. Entonces, bueno, podemos hacerlo, en vez de hacerlo así con un modelo nuevo, bueno, da igual, lo hacemos así con un modelo nuevo, le damos aquí a añadir diagrama y aquí le decimos que el esquema, en vez de ser este esquema, voy a hacerme con el esquema. Bueno, vamos a partir desde de una tabla cualquiera, vamos a decirle, vamos a borrar esto. Venga, vamos a hacerlo de otra manera, que lo estoy haciendo yo mal. Don't save. Vale, vamos a partir de una tabla, desde una tabla. Entonces le damos aquí y le decimos que lo quiero hacer sobre la tabla desde donde estoy, vale, con la conexión. Con este esquema y bueno, voy a importar solamente roles permisos, usuarios y roles permisos. Y él me hace me pinta aquí me ha puesto lo que le ha apetecido. Bueno, quitamos esta
quitamos esta, quitamos esta, quitamos esta, quitamos esta. Lo hice al revés. Lo hice al revés. Perdonar. Repetimos. Venimos aquí, desde base de datos, Laravel, esquema Laravel, show, y las quito todas y añado roles, permisos, usuarios, roles, permisos. Exactamente. Y aquí tendríamos esta vamos a ponerla por este lado, esta vamos a ponerla por aquí y esta por aquí arriba. Y aquí tenemos nuestro modelo de tablas bien definido, tal y como lo teníamos definido en la parte de abajo. Tenemos nuestras tablas, nuestra tabla auxiliar, y nuestro esquema. Vale, con esto ya tendríamos el modelo de datos, ya podríamos empezar a hacer cositas. Podríamos empezar ya a crear un elemento nuevo, ¿vale? Una de las cuestiones que podríamos hacer es crearle un registro nuevo. Por ejemplo, podríamos crear ya aquí un usuario. Vamos a crear eso aquí debajo directamente. Para hacer esto decimos database, y aquí hay un table, que yo quiero la tabla usuario, por roles, por ejemplo. Y sobre la tabla roles a ver si se quiere, bueno, sobre la tabla roles, no, esto está haciendo algo que no le gusta. A ver si encontramos el modelo aquí. Vale, ahora me lo ha importado porque si no, no me lo importa. Y ahora sobre este podemos hacer un insert, y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es un nuevo array, y este array, el array lo podemos hacer de dos formas, escribiendo la palabra array, y luego sobre el array hacerle lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, haríamos un nombre, porque no queremos hacer mucho más, y lo llamamos administrador, ¿vale? Por ejemplo, y esto tendríamos un array. Podemos hacerlo así, o con las nuevas versiones de PHP lo podemos hacer así, dependiendo de qué versión tengáis del PHP, pero sin el punto y coma, ¿eh? Dependiendo de la versión que tengáis del PHP podéis hacerlo de una manera o de otra. Insert, así. Vale, esto mismo lo podemos hacer con la tabla usuarios, y vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a decirle que necesitamos un mail. Vale, en teoría esto crearía un rol llamado administrador y crearía una serie de un usuario que sería el usuario inicial. Vamos a ver si esto realmente funciona. No las tengo todas conmigo. Como tenemos uno, tenemos que darle para atrás el rollback y volvemos a darle hacia adelante. ¿Vale? Con lo cual ahora en teoría tendríamos que tener nuestra tabla, ¿vale? La estructura queda como está, y aquí en lo que son las tablas, vamos a darle aquí un refresco, tendríamos la tabla de usuarios. Si hacemos un select, tendríamos un usuario tal con el ID de rol 1, que es ID de rol 1 sería el administrador. Vale, con esto ya tendríamos todo creado y ya podríamos empezar a trabajar. En el siguiente vídeo veremos cómo montar todos el API necesario para poder explotar esta información, poder crear usuarios nuevos, roles nuevos y demás. Intentaremos ver cómo hacemos el tema del token, cómo hacemos el tema del reseteo de claves, y además empezaremos a construir ya lo que es nuestra primera parte de la aplicación de Angular para poder gestionar todas estas cuestiones basándonos en el API que estamos desarrollando.
Siento pues haber tenido estos cortes y demás. Me gusta trabajar de esta manera en el que vosotros veis que yo tengo problemas y los vamos resolviendo. Hubiera sido más sencillo haber probado todo esto yo, haberlo traído sin más y haber quedado yo como el más listo del lugar. Sé que utilizo mucho esta expresión, pero me gusta que veáis que siempre que programamos tenemos problemas y dificultades. Gracias por verme, dejadme en los comentarios todo lo que os aparece este tema y qué cuestiones queréis que vayamos viendo primero, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.